Rusia tiene una alianza ya explícita con tratados militares firmados públicamente con Norcorea, con Irán y apoyo indirecto de China en aspectos comerciales, tecnológicos? Sí, obvio sí. Hoy en día ya no hay peor ciego que el que no quiera ver, ya con la presencia de tropas norcoreanas, esto es evidentemente un conflicto proxy internacional. Que se vengan los norcoreanos, que a diferencia tuya, Occidente, que tú puedes reclutar decenas de miles con esfuerzos, porque pues son democracias, es difícil reclutar. En cambio, los regímenes autoritarios, pues es más fácil, una orden del presidente y te elevas ahí a 200.000 o 300.000 soldados de un plumazo. ¿Qué mejor entrenamiento que una guerra real, acción real? Esas tropas van a salir bien fogueadas de la guerra en Ucrania, van a aprender a usar las últimas tecnologías militares, drones, armas combinadas, etcétera, etcétera. Entonces es un activo valiosísimo para Kim Jong-un. A inicios del mes de octubre salieron algunos portavoces de la OTAN a denunciar vehementemente la presencia y el involucramiento de tropas norcoreanas en el conflicto ucraniano. Anunciaron que habían detectado un movimiento importante de tropas norcoreanas en la región rusa de Vladivostok, donde estaban siendo entrenadas, y que luego fueron desplazadas al teatro de operaciones ucraniano, específicamente a la región de Kursk, en donde ya habrían al menos unos 10.000 soldados norcoreanos de las mejores tropas de élite de Kim Jong-un, luchando a favor de Rusia. Y esto ellos lo denunciaban pues como una interferencia de un país extranjero, asiático, que tenía que hacer Norcorea en una guerra europea, que cómo es posible, que con qué derecho, que por qué Rusia hace eso, que no puede sola, o por qué. Y pues del lado ruso salieron a decirle, oye mi amigo, pues bájale a la hipocresía. Si desde el día 1 toda la OTAN está metida en el conflicto ucraniano, y no solamente con instructores, también con mercenarios, con operadores de armas modernas, de satélite, hasta con comandos especiales. Entonces, obviamente todo esto pues llevó a una confrontación en los medios de comunicación, lo cual nos hace reflexionar acerca de la naturaleza internacional de este conflicto ucraniano, algo que en este canal ya veníamos anunciando, que esta guerra nunca fue entre Rusia y Ucrania. Esta guerra es una guerra de bloques, entre un bloque occidental y un bloque asiático, encabezado por Rusia, que es euroasiática, y que obviamente la presencia de tropas norcoreanas no hace más que confirmar que esta guerra se internacionalizó hace rato. Por eso en este video vamos a analizar justamente eso, ¿no? ¿Por qué razón Norcorea se ha involucrado en esta guerra? ¿Por qué razón lo hace en este momento? Y principalmente saber si esto tendrá un impacto significativo en la guerra a favor de Rusia o no. Quédate y te cuento más. Para comenzar, vamos a determinar qué es esto de las guerras proxy. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial y el año 45 Estados Unidos demuestra poseer la bomba atómica y se ven las terribles consecuencias del uso de la bomba atómica, y unos 3-4 años después la Unión Soviética detona su propia bomba atómica, desde que hay la presencia de dos bloques rivales en posesión de armas nucleares, se vio que la guerra directa entre ellas era imposible. Era imposible sin correr el riesgo de un Armagedón, de una destrucción mutuamente asegurada. Por lo tanto, las potencias encontraron en las guerras indirectas, las guerras de desgaste, las guerras proxies, la forma de resolver sus diferencias, la forma de derrotar al enemigo, la forma de desgastar al rival. Y por eso surgen las guerras proxies. Por eso surgió la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, principalmente entre las más famosas. Y por ejemplo, en la guerra de Vietnam, recordemos que el pueblo vietnamita, con mucho sacrificio y esfuerzo, logra liberarse del yugo japonés en la Segunda Guerra Mundial, luego del yugo francés en los años 50, principios de los 60, y luego cuando ya parecía que el país se encaminaba hacia una época de paz, surge el conflicto ideológico, capitalismo, comunismo, que era básicamente el pretexto para destruir un país, y la élite vietnamita toma partido, pisa el palito, se come el cuento, y surge el Vietnam del Norte comunista y el Vietnam del Sur capitalista, y surge la guerra civil auspiciada, como no, por Estados Unidos y la Unión Soviética, una guerra terrible donde la Unión Soviética y China vieron la oportunidad de propinarle una derrota dolorosa a los Estados Unidos, la cual finalmente lograron unos años después, donde Estados Unidos tiene que vergonzosamente retirarse, abandonando a su aliado, y donde pues el bloque comunista demostró que podía de alguna manera destruir ese mito de invencibilidad de los Estados Unidos. Pocos años después, el bloque capitalista de Estados Unidos tiene la oportunidad de la revancha, y lo consigue a través de la torpe intervención soviética en Afganistán en apoyo del gobierno comunista impopular
militar de dicho país, y Estados Unidos ve la oportunidad de apoyar a los rivales. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, y por lo tanto apoya a los muyahidines afganos rebeldes para propinarle una derrota militar vergonzosa a la Unión Soviética, la cual finalmente logra a finales de los 80, lo cual fue un clavo en el ataúd soviético que generó su colapso pocos años después. Entonces, las guerras proxies han demostrado ser muy útiles para este objetivo, ¿no? Desgastar e inclusive hacer colapsar al enemigo, como le pasó a la Unión Soviética tras la guerra de Afganistán. Entonces, por esa razón es que las potencias hasta el día de hoy, en plena Guerra Fría 2.0, como yo la llamo, en este siglo XXI, siguen usando las guerras proxy. La guerra de Ucrania es una guerra proxy, la guerra en Gaza es otra guerra proxy, la guerra en Yemen es otra guerra proxy, las guerras en el Sahel africano son otras guerras proxies, y si hubiera una nueva guerra en la península coreana sería otra guerra proxy, y si estallara un conflicto en Taiwán sería otra guerra proxy. Entonces, para que veamos cómo se manejan las potencias en esto de, digamos, la conspiración permanente, en esto de sabotear y derrotar al rival, y esto va de los dos lados, ninguno es santo de mi devoción, los dos usan el mismo método maquiavélico, y lamentablemente el infortunado país, el infeliz país cuya élite se presta para este juego maniqueo, maquiavélico, que genera pérdidas cuantiosas para el país. ¿Qué sacó Vietnam de esa guerra? Poco o nada. Bueno, la guerra en Ucrania es una guerra entre Rusia contra Ucrania, y por lo tanto esto demuestra que Rusia es una potencia de papel porque Ucrania la ha resistido más de 2 años y medio. Obvio no. Es una lucha heroica entre Rusia contra la OTAN y una alianza de más de 30 países, y Rusia está demostrando que puede contra todos solita. No. Es una lucha entre dos bloques, occidental versus oriental, donde Rusia tiene una alianza ya explícita con tratados militares firmados públicamente con Norcorea, con Irán, y apoyo indirecto de China en aspectos comerciales, tecnológicos. Sí, obvio sí. Hoy en día ya no hay peor ciego que el que no quiera ver, ya con la presencia de tropas norcoreanas, esto es evidentemente un conflicto proxy internacional. Tal cual en toda regla pasó en Corea, pasó en Vietnam, pasó en Afganistán. Tal cual, tal cual. Y por lo tanto, esto se va a resolver como dichos conflictos. Y por lo tanto, esto se va a resolver como las guerras proxies, con una derrota total de uno de los dos bloques y su posterior colapso, o una división del país entre los dos bloques. Tal cual, no hay más que explorar ahí. Lamentablemente para el pobre pueblo ucraniano, por inmadurez y estupidez de su élite, que se compró un pleito ajeno, donde no tenía nada que hacer. ¿Qué tenía que hacer Ucrania en un pleito entre Oriente y Occidente? Nada. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué ha ganado? Nada. Entonces, lamentablemente ese es el destino de la gente pues ideologizada, dogmatizada, que se come el cuento pues de izquierda versus derecha, de Occidente versus Oriente. O sea, ¿para qué te comes esos cuentos? O sea, existen estos bloques, sí, pero ¿para qué te compras el pleito ajeno? Pues a eso voy, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Entonces esto se confirma, ¿no? Ya con la presencia de tropas norcoreanas no hay peor ciego el que no quiera ver, ¿no? O sea, la verdad, la hipótesis que se planteó en este canal desde un inicio, que esto era una guerra internacional, se confirma. Y cada que veo yo los partes de guerra de la guerra en Ucrania, me viene un déjà vu de la guerra de Corea. Recordemos cómo fue la guerra de Corea, ¿no? Fue un ataque del norte hacia el sur, una invasión apoyada, auspiciada por la Unión Soviética, donde el norte logra éxitos, logra acorralar a los del sur en algunos puertos, últimos puertos que quedaron en el sur, y cuando la situación era desesperada, Estados Unidos, por presión de MacArthur, decide intervenir directamente. Y con apoyo estadounidense, el sur genera una contraofensiva exitosa que logra acorralar a los del norte en su frontera norte, casi con China. Cuando estaban a punto de perder los del norte, China decide entrar en el conflicto de manera masiva, con soldados, millones de soldados que lanzó al campo de batalla, abrumó al sur, y el sur tiene que retroceder y termina la guerra con un armisticio en el paralelo a la frontera, en el paralelo 38. Entonces, esto realmente ocurrió porque ninguno de los dos bandos quiso ceder, ninguno, ni el bando comunista ni el bando capitalista. Cuando en la guerra de Vietnam, Estados Unidos admitió su derrota, se resignó y se salió, evidente, el bando comunista ganó. Cuando en Afganistán, la Unión Soviética admitió su derrota y se retiró, el bando capitalista ganó. Y en esta guerra de Corea, pues no hubo una cesión, o sea, digamos, cuando dos fuerzas opuestas tiran de un objeto, pues lo rompen, ¿no? Lo tensan hasta romperlo. Y eso fue lo que le ocurrió a Corea, ¿no? Un país partido, roto, dividido, nunca se formó un tratado de paz, solo quedó un armisticio, un alto al fuego, y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Y yo en Ucrania veo casi lo mismo. Es una guerra existencial para Rusia, claro, es una guerra en su frontera, en ex territorios soviéticos, en su bajo vientre. Para Rusia es vital ganar esta guerra. Y para la OTAN también, porque la OTAN está jugando su prestigio. Si la OTAN pierde esta guerra de manera vergonzosa, puede haber un desbande en la alianza, puede haber una desintegración. Por esa razón, lo que yo siempre he pronosticado en mi canal es que
Ucrania va a quedar partida, dividida entre Ucrania del Este y el Oeste. Ese va a ser el triste destino de este país por comprarse pleitos ajenos. ¿Y cuál ha sido la participación de la OTAN en el conflicto ucraniano? Mi querido amigo, desde el día 1 o antes del día 1, la OTAN estuvo inmiscuida en esta guerra, ¿no? Desde los eventos del Euromaidán con agitadores profesionales, desde, digamos, el suministro de armas permanente, desde instructores militares para entrenar a los soldados, para orientar en las fortificaciones, en la construcción de fortificaciones, desde el reclutamiento, entrenamiento y envío de mercenarios, pasando también por el envío de comandos especiales para operaciones de sabotaje especial y ataque, hasta operadores de armas sofisticadas, porque vamos a decir la verdad, los operadores de los HIMARS, Storm Shadow y de los satélites que pasan información a las tropas ucranianas, pues obviamente es personal de la OTAN, mi querido amigo. Hasta los pilotos de los F-16, en su gran mayoría son pilotos OTAN. Entonces el involucramiento de la OTAN en la guerra en Ucrania es pues permanente, claro, ahora es hasta descarado. Se habla de que es una guerra de desgaste necesaria contra Rusia para contener a Rusia, y bueno, entonces realmente la OTAN está hasta sus narices. Es una guerra de la OTAN Occidente contra el bloque oriental en territorio ucraniano, utilizando a los soldados ucranianos. Esa es la conclusión de la participación de la OTAN en este conflicto. ¿Y qué hay de los aliados de Rusia? ¿Rusia está peleando sola? Obvio no, mi querido amigo. Rusia también cuenta con apoyo, y recordemos esa famosa reunión entre Putin y Xi Jinping, Putin y Xi Jinping, semanas antes de la invasión rusa a Ucrania, donde salieron en un comunicado diciendo que ellos acababan de firmar un tratado de amistad sin límites entre los dos países. Solo cuando Rusia se sintió con las espaldas protegidas por China, lanzó su ataque. Y efectivamente, sus aliados en Asia Central, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, etc., y principalmente China, le han venido suministrando a Rusia todos los recursos naturales, minerales, tecnológicos que Rusia necesita para su esfuerzo de guerra. Como si esto fuera poco, los aliados militares, Irán y Norcorea, también han acudido al apoyo de Rusia con drones iranianos, misiles de corto alcance iranianos, munición para artillería de Norcorea, ahora soldados norcoreanos en el terreno. Ha habido también una red de mercenarios, sobre todo islámicos del Centro Asia, que han acudido a apoyar a Rusia en su esfuerzo de guerra, africanos también, y por supuesto la parte de los chechenos, ¿no? Esta región autónoma que también acudió a apoyar a Rusia en su esfuerzo de guerra. Entonces, como ven, mi querido amigo, ningún bando está luchando solo, y es un bando occidental contra el bando oriental que están en esa fase militar de enfrentamiento, no solo en Ucrania, también en Gaza, también en Yemen, porque son proxies iraníes, obviamente patrocinados por Rusia. ¿Y por qué en este momento Rusia ha convocado a tropas norcoreanas y justamente en Kursk? A ver, recordemos el contexto, ¿no? Ucrania venía alentando a la OTAN a escalar el conflicto, permitiéndole usar armas de largo alcance para atacar territorio ruso en profundidad. Venían Macron amenazando con enviar sus soldados OTAN al territorio ucraniano para que no pierda Ucrania. Entonces Rusia dice, bueno, si tú sigues ahí escalando esto, entonces yo voy a también escalar. Entonces tengo aliados, no estoy solo. Que se vengan los norcoreanos, y a diferencia tuya, Occidente, que tú puedes reclutar decenas de miles con esfuerzos, porque pues son democracias, es difícil reclutar. En cambio, los regímenes autoritarios, pues es más fácil, una orden del presidente y te elevas ahí a 200.000 o 300.000 soldados de un plumazo. Entonces, esa es la razón por la que Rusia está haciendo pesar su capacidad de reclutamiento en el extranjero, y son tropas de élite norcoreanas que están en la región de Kursk, simbólico, ¿no? Para devolverle la incursión de la OTAN, porque fueron comandos OTAN los que incursionaron en Kursk. Entonces, de alguna manera, en Kursk se quiere volver a sellar el destino, la derrota, la nueva derrota de Occidente, como le ocurrió a los nazis en la Segunda Guerra Mundial en la Operación Ciudadela. Entonces, esa es la razón por la que en este momento Rusia decidió convocar a los norcoreanos para, de alguna manera, darle un estate quieto a Occidente. Decir, bueno, ¿quieres que escale? Bueno, yo también lo puedo escalar, ahí donde no te gusta. Así que tú verás. ¿Por qué Kim Jong-un, Norcorea, se animó a mandar tropas de élite y no tropas del ejército regular? A ver, reflexionemos, mi querido amigo. En este momento hay muchas guerras proxies en Ucrania, Sahel, Gaza, Yemen. ¿Sería raro que estalle un conflicto proxy de nuevo en la península coreana? Obvio no, no sería nada raro. Y Kim Jong-un quiere tener a sus mejores tropas bien entrenadas. ¿Y qué mejor entrenamiento que una guerra real, acción real? Esas tropas van a salir bien fogueadas de la guerra en Ucrania y van a aprender a usar las últimas tecnologías
tecnologías militares, drones, armas combinadas, etcétera, etcétera. Entonces es un activo valiosísimo para Kim Jong-un, un activo que difícilmente Japón o Corea del Sur van a tener, porque difícilmente ellos manden soldados directamente, lo más mandarán armas, pero soldados en el terreno difícilmente, ¿no? Entonces esa es la razón por la que Kim Jong-un se animó a mandar a sus tropas de élite y es el principal beneficio que espera recibir, aparte de lo que Rusia le suministre como donaciones de granos, alimentos, apoyo a su programa nuclear, etcétera, etcétera. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos bloques rivales por la supremacía mundial. Antiguamente capitalismo versus comunismo, hoy en día bloque occidental versus bloque oriental. Desde el momento que poseyeron armas nucleares, encontraron en las guerras proxy, las guerras indirectas en territorio ajeno, la forma de resolver sus diferencias, de hacer sus pulseos de poder y de desgastar al enemigo. Sucedió en las guerras de Corea, Vietnam, Afganistán, y están sucediendo en las guerras proxy de este siglo, como son la guerra de Ucrania, la guerra en Gaza, Yemen, Sahel y tal vez Corea. Esa es la razón por la que no podemos hablar de guerras entre países, hablamos de guerras entre bloques y no luchan solos. Es por esa razón que no es poco más que risible la queja de la OTAN por la presencia de soldados norcoreanos, cuando la OTAN, digamos, evidentemente ha participado en este conflicto desde el día 1. Entonces, que participen tropas norcoreanas, pues es lo más lógico que iba a ocurrir con ese escalamiento, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, los países, digamos, que son protagonistas de estas guerras proxies, que se compran los pleitos ajenos, solamente sufren destrucción y muerte. En Latinoamérica debemos aprender del peligro de estas guerras proxies. No está lejana la posibilidad de que en Latinoamérica estalle una guerra proxy también, se genere una nueva Ucrania, con la presencia de líderes vendepatria, como Maduro, vendido totalmente a los intereses rusos, como Milei, falso liberal, vendido a los intereses angloamericanos, del bloque proteccionista, que no tiene nada de liberales. Es ahí la contradicción. Mientras existan este tipo de líderes, vendepatria, todo es posible, porque se promueve la polarización, se promueve que solo hay dos alternativas, izquierda o derecha, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Entonces esa es la dicotomía engañosa, la falsa dicotomía que se nos quiere vender de estos payasos dogmáticos, borregos, que no piensan, no analizan y no cuestionan. Mientras tenemos al otro lado del mundo, en el sudeste asiático, encabezado por China, el ejemplo de lo que sí se puede hacer, crecer en paz, con un verdadero liberalismo, con un capitalismo que funcione, con meritocracia, con inversión, con tecnología, con transferencia tecnológica. Miren, ahí está el ejemplo, para quien quiera verlo, para el que no quiere ser ciego, para que el que se despoje de su europeísmo va a poder ver ese modelo referente de éxito que podemos replicar en Latinoamérica. Si tú coincides con nuestra propuesta de centro, pragmática, de tercera vía, te invito a compartir este video con por lo menos 10 personas en tus contactos para romper la censura de redes y que el mensaje llegue a más gente. Cuento contigo, sé que no más. Espero tus comentarios en la caja de abajo, te mando un gran abrazo y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y nacionalismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.